de lo que estamos hablando. Germán, ¿cómo te va? Buen día. Hola Germán, buenos días. En Capital en las últimas 24 horas se dieron 13 muertes relacionadas con el coronavirus. Una de estas muertes se dio de una persona que estaba dentro de este geriátrico. El geriátrico Apart Incas es un hombre de 90 años. Él fue víctima de este contagio masivo. Ya son 9 las víctimas fatales. 9 residentes que estaban en el geriátrico y que terminaron muriendo como consecuencia del coronavirus. En este caso se trata de un hombre de 90 años, Alberto Flamini, que estaba internado en el Hospital Fernández. Él murió hoy a las 9:30 de la mañana. Pero hay otros 15 abuelos que están en distintos hospitales de la ciudad y centros médicos que tienen un seguimiento riguroso, porque lo que están tratando de hacer es que terminen con una situación como terminó Alberto justamente en las últimas horas. Ahora, con respecto al geriátrico, ¿qué sucede? Ustedes ven que hay una faja de clausura, pero en los últimos días una persona violó esa faja de clausura y aparentemente estuvo tratando de llevarse documentación. Por eso la Fiscalía Interviniente ordenó un allanamiento ayer por la tarde y se llevaron de acá, entre otras cosas, documentos que había dentro de la caja fuerte. Se cree que los dueños o personas vinculadas con los dueños habrían querido sacar algunos elementos que los comprometían justamente con esta investigación, en donde no solo se habla de 9 muertes, sino también de abandono de personas, y hay, como decía, otras 15 personas, 15 abuelos que están peleando en estos momentos por su vida. ¿Cómo está la causa? Y acá también le pregunto a Mauro, además de Germán, por supuesto, porque de esto hablamos mucho en su momento, sí, cuando esto explotó. Ahora, estamos siguiendo con las derivaciones. Era lógico, desgraciado, pero lógico, que hubiese cada vez más víctimas, porque muchos ancianos, mucha gente de mucha edad se contagió, claro. Y ahora estamos viendo cómo lamentablemente van falleciendo. ¿Te cuento un dato solo sí, de alto impacto en esta causa? Ustedes saben que con presencia de un policía como este, pobre que está ahí de fachada, de apostado de guardia, no es este justo, por eso lo aclaro, siempre había un policía apostado controlando que nadie se meta en el Incas Apart, a partir de la intervención de la justicia. Okay. Hace 2 semanas intrusaron el geriátrico. Se metió un tipo, empezó a revolver en busca de documentación. Sí, sí, escapó. recién lo contaba Pero, Germán, pero no estaba el policía. No, ahí voy. No estaba el policía, por eso quiero cerrarte la idea. Ese policía fue sancionado por incumplimiento de deberes de funcionario público porque no estaba prestando servicio donde tenía que estar. La pregunta es, ¿un hecho aislado? ¿Fueron a intrusar de casualidad el lugar más visto, más resonante de los últimos días en materia de muertes en un geriátrico? ¿O fueron a sacar documentación para no complicar a los dueños del lugar? Por eso ayer la Fiscalía volvió a allanar, porque hay una caja de seguridad que no podían abrir, y allá la pudieron abrir finalmente consiguiendo un cerrajero de turno para llevarse la documentación que estaba adentro. Entonces la pregunta es, ¿alguien quiso sacar documentación de adentro y pareciera para lógico, beneficiar, ¿no?, a los sospechosos? Pareciera que bueno, este sería el motivo de la intrusión. De por qué alguien se arriesgaría a entrar a un apart como digamos, que va no hay a otra motivación. Robar, no. No hay otra. Evidentemente quería sacar alguna prueba. Por eso preguntaba cómo estaba la causa. Sí, esperemos que no se quede la causa judicial que lleva el fiscal Maximiliano Vence solo con la responsabilidad del geriátrico. Acá dijimos y repetimos una vez más que si el geriátrico avisó que tenía situación de riesgo por COVID con tantos pacientes como dicen que avisaron, le avisaron a las obras sociales, que se hicieron las distraídas y no trasladaron a nadie, y al Ministerio de la Salud, que también tendrá que explicar qué hizo y qué no hizo. Bien, gracias Germán. ¿Querías agregar algo más? Perdón. Simplemente remarcar que la cantidad de víctimas fatales fue récord en las últimas 24 horas. Ya llegamos 23 muertos a causa del coronavirus. Es alarmante realmente el número. Y después otro dato, ¿no?, que la principal franja etaria, si bien hay muchos abuelos que mueren, pero la principal franja etaria de los infectados va entre 20 y 59 años. Y la edad promedio de los que se contagian tiene 41. O sea, no solo va hacia las personas mayores, por ahí son las que terminan siendo víctimas fatales, pero en promedio de edad de las personas que se están contagiando en la Argentina es la edad de 41 años. Sí, es cierto, Germán. Eso también es un dato que venía desde el exterior, digamos. De los infectados, el promedio está entre los 40 y los 45 años. El tema es que no se mueren. Claro. Se infectan,
cursan la enfermedad, algunos de manera asintomática, otros de manera un poco más grave, otros más leve, pero la cantidad de muertos está en el promedio 75 años en el mundo y particularmente en la Argentina. Por eso preocupa tanto la cuestión de los geriátricos. Y esto que decíamos al comienzo, para presentarlo, Germán. Sí, Germán. Agrego algo más, nada más breve. De hecho, los muertos en las últimas 24 fueron de los 60 hasta los 105 años. O sea, una mujer de 105 años fue la que mayor edad tuvo en los últimos días. Yo creo que desde que se inició incluso el coronavirus en lo que es la República Argentina. Sí, exacto. Decíamos, antes de presentarlo a Germán, que preocupaba porque tenemos registros cada vez más duros. Más altos. Cada vez más abultados en número. Y es muy difícil porque uno habla de un número y detrás de ese número hay una historia, hay una familia, hay gente que sufre. Pero la realidad es que vamos a tener mayor cantidad en cuanto a los días por venir. Sí. Porque es lógico que cuando vos entraste en cuarentena, cosa que acá nosotros lo hemos hablado, celebramos porque te permitió ganar tiempo. La cuarentena no es un remedio, no es una cura en sí misma. La cuarentena lo que hace es postergar el enfrentamiento, postergar la batalla con el virus. Vos te cuidás, te guardás, no salís, no te contagiás. Prevenís. Entonces, ahora que se está abriendo, en general en la Argentina, en muchos lugares, mucho más que en el AMBA es más difícil, pero de a poco también hay más gente. Ya el 50% de la población está circulando, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires. Sí. No el 75% como el otro lado, pero sí el 50%. Entonces es lógico que haya más infectados y, por ende, mayor mortalidad. Esta mañana el ministro de Salud, Ginés González García, hizo una aclaración que es muy interesante respecto de, por ejemplo, el número de ayer, que fue récord sin duda de contagios. Hablaba de que ese dato está movido básicamente por los contagios en los barrios vulnerables. Todavía no se puede medir el impacto a 48, 72 horas de haber abierto en Capital Federal, por ejemplo, la actividad comercial. Esto se va a poder medir, dijo el ministro, en una semana, en 10 días más. Por eso yo te digo que los días por venir, lo de hoy tiene que ver con lo que pasó. Exacto. Es decir, lo de hoy tiene que ver con que se mueren muchos ancianos de los geriátricos. Sí, y los contagios con el tema de los barrios vulnerables. Claro, pero ahí todavía no tenés tanta muerte allí. No, más de los geriátricos. Claro, es la gente. El tema geriátricos explotó hace 2 semanas y hoy estamos viendo cómo de a poco, las consecuencias de insisto, con mucho dolor, lo digo, estoy explicando algo que es dificilísimo porque del otro lado hay gente que sufrió esa pérdida. Claro. Pero digo, estamos viendo y vamos a seguir viendo cómo gente se va muriendo, gente de edad avanzada, 105 años, decía Germán Condotto hace un rato, de uno de los casos, gente de edad avanzada que estaba en geriátricos, que se contagió y que es difícil que pueda recuperarse. Hay casos, por suerte, y hemos mostrado casos de gente mayor que se recuperó, pero eso tiene que ver con... Lo de hoy tiene que ver con esto. Lo que digo es que de acá en adelante vamos a ver muchos más casos. Primero porque se testea más, 1. 2, porque hay más gente dando vueltas. Entonces nos tenemos que acostumbrar a que esto que hoy nos llama la atención y decimos, che, mirá vos el número, cómo está creciendo, va a seguir creciendo. Cuando se hablaba de pico, vos no podés hablar de un pico en la enfermedad, en contagios, cuando tenés a la mayor parte de la gente encerrada. Ese pico no va a llegar nunca. ¿El pico cuándo va a llegar? Cuando vos empezás a abrir. Claro. Si no es una cuestión elemental y de sentido común. Si vos encerrás a la sociedad durante 4 meses, el pico nunca llegará y a lo mejor ya aparece una vacuna. Como la vacuna seguramente va a tardar, el gobierno dice, bueno, no podemos seguir encerrados toda la vida. La verdad, fue un paliativo, fue ganar tiempo. Claro, y ahora que no nos enfermemos todos juntos al mismo tiempo. Pero gran parte de la sociedad se va a enfermar. Sí, se espera el pico, y, claro. y tendremos, quien más, quien menos, un sistema inmunológico que nos proteja, ¿sí? Ahora, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es con la gente de riesgo, los que tienen enfermedades, los inmunosuprimidos, la gente mayor, las que tienen las famosas comorbilidades. Con ese grupo vos tenés que ser mucho más cauto para que no salga, para que se quede en la casa, con diferentes cuestiones e incentivos, como lo que hizo el gobierno de la ciudad, que en un momento se malinterpretó, después lo explicaron, de pedir ayuda para tratar de no salir, de que no salgan a la calle, de no cometer aquellos errores como cometió Banoli y compañía, que le costó el puesto de sacar a 2 millones de jubilados a la calle para cobrar. Bueno, ahí tenés que hacer hincapié. Pero después, evidentemente, y de a poco la gente va a empezar a salir, porque tampoco se puede quedar en la casa encerrada, tiene que morfar, tiene que trabajar. Hay una economía familiar, global, que tampoco puede estar detenida en el tiempo. Bueno.
Germán, gracias, un abrazo. Hasta luego. Otra vez, un delincuente con domiciliaria que a menos de 20 días de gozar de ese beneficio comete